Buena cabros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal llamado Fulano Gamer, donde vemos gameplay, videojuegos, tutoriales y cositas de emulador, que es lo que la mayoría de la gente que está en este canal me sigue. Así que si a usted le gusta todo este contenido, lo invito a que se suscriba. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver este bello programa que se llama EmuSac. Para la gente que no lo conoce, EmuSac sirve tanto para Ryujinx y para Yuzu. Y la gracia que tiene este programa es que podemos bajar automáticamente y directamente hacia el emulador el firmware y las keys. Y además de eso podemos descargar shaders, partidas guardadas y mod. Así que es como el programa definitivo para que no tenga que estar buscando más los shaders, los firmware, las keys y tener que ir actualizándola y buscando video. Con este video tiene todo lo necesario y lo mejor es que se va actualizando siempre. Así que quieres saber este video para ver cómo se instala, cómo se configura y todo eso. Vamos. Bueno, entonces lo que yo le estaba mostrando en el inicio, en la introducción de este video, es que aquí tenemos el EmuSac, el programa. Yo aquí lo tengo en la versión 1.0.9. Me voy a tapar para poder mostrarles toda la pantalla. Lo mejor que tiene este programa es que si usted está viendo este video ahora en enero, en julio, en el año no sé cuántito, este video le va a servir igual, porque EmuSac se actualiza solo. Usted abre EmuSac y si hay una versión nueva de EmuSac, se va a actualizar automáticamente. Así que no se preocupe de que, pero es que yo tengo esta versión. No, usted descarga una vez EmuSac, lo instala y se le va a actualizar cada vez que lo utilice. Entonces, ¿de dónde sacamos EmuSac? Súper fácil. Yo aquí tengo el archivo, pero el archivo, si usted no lo tiene, simplemente pone EmuSac en Google, se va a la primera página del capitán Jack Sparrow y después de eso nos vamos aquí donde dice Relays. Y aquí tenemos la última versión. Y simplemente usted baja el que tenga la extensión o el que termine en .exe. Le damos a clic y se va a comenzar a descargar. Súper fácil. Listo. Una vez teniendo este archivo, lo abrimos. Aquí le vamos a mostrar un mensaje de que Windows se está protegiendo, pero no se preocupe, el programa es súper seguro. Si a usted le sale este mensaje, ponga ejecutar de todas formas. Esperamos a que se abra y le va a aparecer la ventana para instalarse, pero yo ya lo tengo instalado, así que se me va a volver a instalar y no va a pasar nada. Y listo, se les va a abrir automáticamente el programa y les va a mostrar tanto Ryujinx como Yuzu. ¿Qué tienen que hacer ahora? Como ustedes ya saben, y para los que no lo han hecho alguna vez, cuando usted instala Ryujinx, cuando usted instala Yuzu, en el computador, en su ordenador, se les va a crear una dirección automáticamente donde se van a ir guardando la NAND, los saves y todas esas cosas. Esa dirección se crea automáticamente en el computador. Ryujinx, tanto Ryujinx como Yuzu, crea automáticamente esa dirección. Entonces, si usted tiene instalado Ryujinx, automáticamente el programa EmuSac debería reconocerle el programa. En el caso de que no se lo reconozca, aquí usted le da a agregar Ryujinx folder, que es donde tenga instalado su Ryujinx, busca la ubicación y eso es todo. ¿Ya? Y en el caso de Yuzu, lo mismo. Automáticamente debería arrojar la dirección donde está su Yuzu instalado, que, como ya lo saben, es en appdata roaming Yuzu. Si no, lo agregan automáticamente. Entonces, si usted le da clic aquí a Download Fire, ya, a bajar aquí, usted va a descargar aquí la última versión del firmware que tiene la consola. Usted le da a descargar y se le baja automáticamente en la dirección donde tenga su Ryujinx. No es que se le descargue en alguna parte y después tenga que volver a dejarlo en la carpeta para que funcione, no. Se baja automáticamente. Y lo mismo con las keys. Usted le da a bajar keys y se baja automáticamente. Y lo mismo ocurre para Yuzu y para Ryujinx. Es
exactamente lo mismo. Y además de eso, el plus que tiene este programa es que usted puede bajar OpenGL, o sea, shaders para OpenGL, puede descargar partidas guardadas y puede bajar mod, que como usted ya lo sabe, hemos estado viendo hartos mods en el canal, así que si quiere pasar a verlos, es bienvenido. Y eso pues cabros, el programa es súper bueno, los invito a que lo utilicen porque desde el día de hoy en adelante todos los tutoriales de Yuzu y Ryujinx que vaya subiendo al canal, voy a poner paso 1, tener Emusac para bajar tanto el firmware actualizado como la keys. Usted siempre tiene que tener esto actualizado porque hay juegos que de repente se congelan, no funcionan, no arrancan simplemente por no tener esto actualizado. Así que es súper importante, es uno de los errores comunes y frecuentes que pasan de repente cuando tu juego favorito no funciona. Puede ser por esta razón, porque no tienes la última versión del sistema o no tienes las keys actualizadas. Así que les dejo este programa. De todas formas, este programa yo lo tengo publicado aquí en el Discord del canal. Es bienvenido para que se una. ¿Y por qué lo invito a que se una al servidor de Discord? Porque aquí voy publicando los juegos, que es algo que siempre preguntan de dónde sacar juegos. Aquí voy publicando todos los juegos. El último que publicamos es Leyenda Arceus. Primero teníamos dos opciones, apareció una tercera opción, la agregamos para que lo puedan bajar. Y tenemos hartos juegos de distintas plataformas, consolas. Tenemos la sección de descargas donde yo voy actualizando constantemente Yuzu. Tenemos chat general, chat de memes, etc. Así que, gente, los invito a ese Discord porque en ese Discord está todito porque como tengo que seguir las reglas de YouTube, yo no puedo subir esos tipos de enlaces. Ya, así que si ven algún canal que suben esas cosas, está incumpliendo las normas de YouTube. Por eso yo no subo esos enlaces y los subo directamente a mi servidor de Discord. Si tiene alguna duda o no puede entrar al servidor de Discord, déjenlo abajo en los comentarios. Y si tiene algún programa mejor que este, también déjenlo abajo en los comentarios. Nos puede ayudar bastante. Y también me gustaría saber qué le pareció este programa. Así que también déjenlo abajo en los comentarios. Todo aporte, comentario, crítica, todo sirve. Porque todo gratis está bien. Eso, me retiro, que les vaya bien. Cuídense cabros. Y nos vemos en un siguiente video de emuladores, gameplay, tutoriales. Hace tiempo que no hacía esta despedida. Y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. ¡Chau!